y que el grupo de neurociencias tiene un plan social donde se realiza este evento que se llama Cuidarme, Cuidarte. Lo hacemos cada año, esta es nuestra sexta versión. Hoy, pues por la situación que nos compete en este momento a raíz de la pandemia, pues nos encontramos a través de la virtualidad y esperamos que este espacio que va a durar durante todo el mes de septiembre sea de agrado para ustedes, que puedan aprender y disfrutar de las charlas y las actividades interactivas que tenemos en el sitio web cuidarme, cuidarte.org. Le doy la bienvenida al doctor Francisco Lopera y a la presentadora Mónica Jaramillo. Muchas gracias, Mónica, por estar aquí en este espacio. Gracias por acompañar y unirte a nuestra causa. Entonces, les doy la entrada para que ustedes puedan conversar acerca de estos temas que nos unen en este momento. Gracias, gracias. Muchas gracias por la invitación. Pues, doctor Francisco, un placer conocernos en la distancia. Ese trabajo tan valioso que ustedes están haciendo y que han venido adelantando por todo el impacto de lo que representa. Aquí está el monito, se nos va a atravesar en algunas oportunidades, pero bueno, esto hace parte de la dinámica de lo que estamos viviendo en el día a día. Yo creo que es importante en esta conversación, doctor Francisco, pues empezarnos a plantear en contexto lo que es este grupo de neurociencias de la Universidad de Antioquia, todo el impacto que ha tenido en todos sus procesos de investigación y hacer como un marco de cómo vienen trabajando y desde hace cuánto vienen trabajando en este tema tan valioso que les ha llevado incluso a tener un reconocimiento internacional por todas las iniciativas e investigaciones que ustedes vienen adelantando. Bueno, este grupo de neurociencias nació en la década del 80. Tenemos ya más de 30 años trabajando por las familias con enfermedades neurodegenerativas. Iniciamos en la década del 80 cuando descubrimos unas familias en Belmira, una familia en Belmira con problemas de memoria hereditarios. Varios miembros de la misma familia habían sufrido la enfermedad y pues decidimos estudiar esta familia, entrevistar a los más añosos de la familia para reconstruir las historias de demencia en esa familia, y fue de esa manera como se encontró la primera familia con una forma hereditaria de enfermedad de Alzheimer de inicio precoz en Antioquia. Después de eso, en estos 30 y pico de años hemos encontrado 25 familias en total y tienen más de 6.000 herederos en esos grupos familiares afectados con esa condición, 1.200 personas de ellas. Aquí estaba silenciada, 1.200 personas en la misma región. ¿Tiene, doctor Francisco, en estas investigaciones, en este trabajo que ustedes han adelantado especial importancia las condiciones de esta población, las condiciones sociales, demográficas, la ubicación, a qué puede obedecer que estén en el mismo territorio? Bueno, hay lo que se llama un efecto fundador. En Antioquia hay un efecto fundador que quiere decir que aquí se sembró una mutación en el gen de la presenilina 1 en el cromosoma 14. Y eso se regó por toda la región del departamento de Antioquia. Entonces, es algo que probablemente vino en la época de la colonia. Nosotros hemos rastreado el origen de esa condición hasta 1745, cuando detectamos la primera familia que dio origen a toda esta descendencia. Y esa familia tenía ascendientes de España. O sea que la mutación probablemente fue traída de España y fue sembrada en el departamento de Antioquia y se distribuyó por toda la región. Si hablamos, doctor, de generalidades de la enfermedad, ¿qué podemos decir? Bueno, esta enfermedad, la enfermedad de Alzheimer, es una enfermedad neurodegenerativa.
¿Qué quiere decir neurodegenerativa? Que hay una degeneración del sistema nervioso central, de las neuronas. Y esa degeneración de las neuronas del cerebro va produciendo un cuadro clínico de síntomas caracterizado principalmente por pérdida de memoria. Pero después de un periodo de pérdida de memoria, hay pérdida de otras funciones cognitivas, de otras funciones mentales, y finalmente la persona termina perdiendo la autonomía y la independencia, requiere de un cuidador y requiere de supervisión. En términos de conocer un poco más, ¿cómo podemos diferenciar la enfermedad del Alzheimer de la demencia senil? Bueno, la demencia, digamos que la enfermedad de Alzheimer es la demencia más común, la más frecuente de todas. Pero obviamente no todas las demencias son enfermedad de Alzheimer. Y la demencia senil es un término que se utilizaba para referirse a la pérdida de memoria y a la pérdida de capacidades cognitivas después de los 65 años. Y esta demencia senil hoy en día se considera como la misma enfermedad de Alzheimer. Cuando hablamos de demencia senil, estamos hablando de enfermedad de Alzheimer de inicio tardío. Y simplemente que el Alzheimer que hemos encontrado en Antioquia es un Alzheimer de inicio precoz. Pero la demencia senil es la misma enfermedad de Alzheimer de inicio tardío, aunque en la etapa senil puede haber demencias producidas por otras causas y no por enfermedad de Alzheimer. El inicio precoz y el inicio tardío, más o menos de qué edades estamos hablando. El inicio precoz, en el Alzheimer precoz, se presenta generalmente hacia los 44, 45 años de edad. Y el inicio tardío, en todo caso, se llama demencia precoz o enfermedad de Alzheimer de inicio precoz cuando empieza antes de los 65. La mutación paisa, la demencia de Alzheimer hereditaria que se encontró en Antioquia, empieza a los 44 el problema de memoria y a los 49 la demencia. Y todas las demencias que empiecen después de los 65 años se considera pues demencia de inicio tardío o enfermedad de Alzheimer de inicio tardío. ¿Siempre es degenerativo? La enfermedad de Alzheimer siempre es degenerativa. Y todas las demencias, la mayoría de las demencias son degenerativas. Hay un 15% de las demencias que las llamamos demencias secundarias. ¿Qué quiere decir demencia secundaria? Quiere decir que se conoce la causa. En ese 15% no son degenerativas, son de causa conocida. Por ejemplo, demencia por desnutrición, digamos por deficiencias de vitaminas. Demencia por alcoholismo, demencia por tóxicos, demencia por trauma de cráneo, demencia por hipotiroidismo, demencia por depresión. Entonces hay una serie de demencias que son secundarias, que son producidas por una causa conocida, corresponde al 15% y esas son reversibles, no son degenerativas. El 85% de las demencias son primarias, es decir, de causa desconocida, y esas son todas neurodegenerativas, incurables, incurables hasta el momento. Doctor Francisco, ¿cómo en el marco de este evento, que al final lo que queremos también es llevar ese mensaje de cómo cuidarnos, conociendo un poco más, cómo nos podemos cuidar, cuáles son esas señales de alerta, cómo podemos prevenir, si es que así se puede, o al menos cómo podemos identificar que somos vulnerables a sufrir esta enfermedad para estar atentos a ello? Bueno, digamos, en el mundo científico se considera que la demencia tiene una serie de factores de riesgo. Y esos factores de riesgo, algunos son tratables y prevenibles y otros no. Por ejemplo, el factor de riesgo más importante de la demencia es la edad. A mayor edad, más riesgo de tener una demencia y obviamente la edad no la podemos controlar. Es un factor de riesgo no controlable. El segundo factor de riesgo más importante es la historia familiar de demencia.
la gente que ha tenido en su familia otras personas que han perdido la memoria o que han tenido demencia tienen más riesgo de sufrir demencia. Y se han identificado una serie de riesgos que se consideran tratables o prevenibles. Por ejemplo, el nivel educativo. Aumentar el nivel educativo de la población disminuye el riesgo de demencia, o sea, a mayor educación, menor riesgo. Controlar la hipertensión arterial, el alcoholismo, la obesidad, los traumas de cráneo, la pérdida auditiva, el tabaquismo, la depresión, el aislamiento social, el sedentarismo, la polución del aire, la diabetes, todos esos son factores que podrían, si se controlaran, podrían reducir en un 40% la prevalencia de demencias. Y se considera que hay un 60% de las demencias que no son modificables, es decir, que son producidas por factores no modificables. Y la mayoría de esos factores serían genéticos. Nosotros lo que opinamos en el grupo de neurociencias es que también esos factores podrían ser modificables. Entonces, si tú me preguntas qué hacer para prevenir, pues diría, concentrémonos como individuos y como sociedad en controlar por lo menos ese 40% de factores que son modificables. Hipertensión, diabetes, aislamiento, depresión, obesidad, estilos de vida. Es decir, corrigiendo todos esos factores, vamos a controlar o a prevenir un 40% del riesgo. ¿Qué tanta, pues sabemos que voluntad científica hay toda, porque ustedes desde el grupo de neurociencias han sido muy juiciosos con todo el proyecto de investigación científica en torno a la enfermedad, incluso todo este reconocimiento y aporte que tienen de la comunidad científica internacional, que ha exaltado el trabajo que se ha hecho en Antioquia desde el grupo de neurociencias, pero qué tanta voluntad política puede haber para que se logre concretamente este tipo de acciones que permitan generar realidades sobre la prevención. Mira, el grupo de neurociencias tiene muy claro que nosotros acá en Colombia tenemos una oportunidad única para la prevención en el mundo. Desafortunadamente, eso lo ve más el mundo exterior que el mundo interior. Se ve más afuera que acá. Nosotros somos muy positivos en que tenemos esa oportunidad y no la queremos desperdiciar. ¿Por qué razón tenemos esa oportunidad? Porque Antioquia tiene también una desgracia, que es la desgracia de tener el foco poblacional más grande del mundo con Alzheimer genético. Entonces, eso es una desgracia que hay en Antioquia, pero nosotros lo que hemos tratado de hacer es convertir esa desgracia de convertirla en una oportunidad. Y creemos que se puede convertir en una oportunidad. Por una razón muy sencilla, digamos, el Alzheimer genético, hereditario, tiene una característica muy especial y es que se puede saber quién se va a enfermar con anticipación, incluso desde el nacimiento. Desde que la persona nace, se puede saber que esa persona está condenada a sufrir la enfermedad en el futuro. ¿Por qué? Porque ese tipo de Alzheimer que tenemos en Antioquia es producido por un gen de causalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que quien haya heredado esa mutación está condenado sí o sí a desarrollar la enfermedad a los 44 años si logra vivir hasta esa edad. La única manera de no sufrir la enfermedad, quien haya heredado la mutación patológica, es que no, por alguna razón, no logre llegar hasta los 44 años. Pero si llega a esa edad, de todas maneras va a sufrir la enfermedad. Por eso decimos que ese es un factor genético de causalidad. Y tener un factor genético de causalidad en la población brinda la oportunidad de hacer la prevención, porque uno sabe quién va a enfermar, buscando las personas que son portadoras de ese factor genético. Y eso da una oportunidad enorme para tratar por anticipado gente sana, porque la prevención de la enfermedad de Alzheimer y de las enfermedades neurodegenerativas hay que hacerla en gente sana. No se hace prevención en la gente que ya está enferma.
La gente que ya está enferma y esta es una enfermedad incurable. Entonces, por lo tanto, nuestro objetivo en los próximos 10 años es concentrarnos en tratar gente sana con tratamientos preventivos para evitar que enferme. Ujú. Doctor Francisco, a propósito del comentario inicial, antes de darnos estas razones para tratar a los pacientes con la prevención, desde la prevención, o al menos a los colombianos, a los antioqueños desde la prevención, usted decía, es muy distinto a cómo nos ven desde afuera, a cómo nos ven acá. ¿Cómo nos ven desde afuera? ¿Cómo los ven desde afuera? Bueno, afuera saben que lo que hay acá es una oportunidad de oro. Es decir, yo lo he dicho, digamos, coloquialmente como para entender la magnitud de lo que tenemos acá, desde el punto de vista científico. Es decir, desde el punto de vista científico, te voy a dar una metáfora cómo yo veo el asunto y cómo lo ven de afuera. Antioquia está construida en una montaña de oro gaseoso, que lo podemos convertir en oro sólido, si queremos, si queremos. Si no queremos, de todas maneras, el mundo científico por fuera va a encontrar la solución y va a encontrar la prevención de la enfermedad de Alzheimer y de las enfermedades neurodegenerativas algún día. Pero con Antioquia lo puede encontrar mucho más rápido y mucho más fácil. Entonces, de ese tamaño es el asunto y eso lo ven bien afuera. Eso se ve bien afuera de la oportunidad que hay acá. Ahora, nosotros tenemos que hacer consciente a la sociedad de que esto es un problema de todos. Esto no es un problema. La oportunidad la perdemos todos o la ganamos todos. ¿Por qué? Porque esto no es un asunto solamente de las familias afectadas que realmente están comprometidas en colaborar para ese programa y de los científicos y de los investigadores que tenemos la pasión y el deseo de encontrar con ellos una solución. Depende también de la sociedad, de que la sociedad también diga, apoyamos esa idea, vamos con toda a buscar la prevención. Afortunadamente, nosotros no estamos solos y hemos encontrado mucho apoyo externo, internacional para ese trabajo y en este momento estamos en esa dirección y probablemente vamos a tener muchos digamos, apoyos para continuar en esa lucha en los próximos años. Pero quisiéramos que también el país se moviera y se sacudiera y entendiera esa responsabilidad que tenemos como país de aportar y de ser protagonistas como país en encontrar una solución a un problema que es del mundo. No es solamente un problema de acá, sino que es del mundo, porque el problema de la enfermedad de Alzheimer es un problema del mundo. Es uno de los graves problemas de salud pública del mundo. Hay 40 millones de personas con demencia hoy en el mundo que le cuesta mucho dinero a la sociedad y habrá 120 millones o 130 millones de personas con esa enfermedad en el año 2050 si en ese año no hemos encontrado todavía la manera de prevenirla o de curarla. Doctor Lopera, ¿cómo son esas proyecciones a nivel nacional? ¿Las proyecciones de qué? De la prevención. De la enfermedad o de la prevención. ¿Tienen alguna proyección a nivel nacional? Porque se me hace también que de pronto a nivel nacional también se tenga una mirada del grupo de neurociencias de Antioquia que está solamente revisando Antioquia. Hay casos de Antioquia. ¿Cuál es el panorama y la percepción que hay en el resto del territorio nacional frente a no solamente al proyecto de investigación, sino frente a las posibilidades de avanzar en tratamientos sin prevención de la enfermedad? Bueno, a ver, digamos, cuando nosotros empezamos, tú sabes que nosotros tenemos acá en Antioquia un proyecto que se llama API Colombia, empezó en el año 2013, es un estudio, un ensayo clínico experimental donde se está probando un medicamento para la enfermedad de Alzheimer y que en personas sanas, justamente en los portadores de la mutación paisa, y terminarán en el primer semestre del año 2022. Cuando iniciamos ese proyecto en el año 2013, hicimos una campaña en todo el país, buscando personas con Alzheimer hereditario. Y hicimos una gran campaña y obtuvimos 1000 muestras de sangre de todo el país de personas
que tenían demencia de inicio precoz. Y solamente encontramos 8 casos que tenían la mutación paisa, y por supuesto que a esas familias las invitamos a participar en este estudio. Pero las otras 995 muestras de sangre de 995 personas que tenían demencia de inicio precoz no tenían la mutación paisa. Y la pregunta que nos surgió entonces era, bueno, ¿y esta gente qué tiene? Hicimos un genoma total de esas 995 muestras de sangre y encontramos que todo el país está lleno de otras mutaciones de Alzheimer hereditario. Es decir, hoy en día tenemos en Colombia identificadas 11 mutaciones diferentes en el gen de la presenilina 1 en el cromosoma 14 que produce Alzheimer hereditario. O sea que el problema ya no es solo del departamento de Antioquia, es de todo el país, y en todo el país hay familias afectadas. Todas esas familias nosotros las hemos contactado y están muy interesadas en participar en las propuestas y en las ofertas que vamos a ofrecer en los próximos 10 años de estudios de prevención. Pero digamos que la prevención no solamente hay que pensarla para estas formas genéticas, que digamos digamos que las formas genéticas son muy importantes porque es en las únicas en las que se puede hacer prevención primaria. Mientras que otros tipos de prevención, como la prevención secundaria y la prevención terciaria, se podría hacer en otros tipos de población, que no necesariamente tiene que ser la población con Alzheimer genético. Y en eso sí falta, digamos, trabajar más a nivel nacional para hacer consciente a todo el país de las posibilidades que hay de prevención secundaria y prevención terciaria para el resto del país que no tenga formas genéticas de este trastorno. Ujú. Bueno, quiero hacerles la invitación a todos los que están participando de este seminario. Tenemos 105 personas conectadas a esta hora. Queremos también recibir sus preguntas. Tenemos el chat habilitado en la plataforma de Zoom. Pueden escribir sus preguntas. Yo estoy atenta también para trasladarle algunas de esas inquietudes al doctor Francisco Lopera para que hagamos también esta conversación entre todos en la que estaremos conectados hasta las 5 de la tarde. Doctor Francisco Lopera, hablemos de prevención, hablemos de ese plan social que tiene y de este evento Cuidarme, Cuidarte. ¿Cómo se focaliza y sobre todo cómo se ubica ese plan social? Bueno, el plan social nosotros lo entendemos como un programa de responsabilidad social que tiene el grupo de neurociencias con todas las familias que participan en las investigaciones del grupo. Es muy difícil mantener un programa de investigación durante 35 años sin ofrecer una oportunidad de solución. Digamos, lo que nos ha pasado a nosotros es que investigamos enfermedades incurables y llevamos más de 3 décadas investigando enfermedades incurables, y obviamente la gente se cansa de participar en investigaciones de enfermedades, de una enfermedad que no ofrece solución. Pero aprendimos una cosa con las familias y aprendimos una cosa con los afectados de estos trastornos, y es que ellos necesitan un acompañamiento, sí, que los acompañemos en el transcurso digno de la enfermedad hasta la muerte. Y eso es lo que hemos venido haciendo. Digamos, si no podemos ofrecer una solución curativa, si no podemos resolver la enfermedad, acompañemos a los enfermos hasta la muerte, brindándoles la mejor calidad de vida posible. Entonces hemos creado el plan social como un programa de responsabilidad social para ayudarles, brindarles ayudas a las familias y a los afectados. Ese programa tiene, digamos, un componente dirigido a los pacientes, atención médica a los pacientes, atención psicológica, psiquiátrica, medicamentos, insumos, como préstamo de sillas de ruedas para las personas que pierden la movilidad y requieren movilizarse en silla de ruedas, camas especiales para los que han perdido incluso la posibilidad de usar una silla de ruedas y ya necesitan estar postrados en cama. Entonces también tenemos un programa de préstamo de camas hospitalarias especiales, mercados para familias que tienen extrema pobreza o necesidad de alimentos, kits escolares para los niños de las familias afectadas con estas enfermedades neurodegenerativas,
talleres para el cuidador, hay un programa dirigido al cuidador, para cuidar al cuidador, talleres de educación al cuidador de enfermería, para que aprenda a cuidar al enfermo, cómo bañarlo, cómo vestirlo, cómo atenderlo, cómo cambiarlo en la cama, cómo cuidar sus escaras, cómo protegerlo para que no haga escaras en la cama, cómo darle las mejores atenciones al enfermo durante la enfermedad. Tenemos un programa dirigido también a la familia, como grupo familiar, porque la familia sufre mucho con este problema que afecta a toda la familia y, y a los niños de las familias. Entonces es un programa global en el que también hay un área de educación en oficios. Digamos que a los cuidadores les brindamos talleres de peluquería, de belleza, de barbería, de pastelería, de cocina, de artes manuales, para que aprendan digamos, algunos oficios y puedan utilizar esas habilidades que aprenden en los oficios para ocuparse cuando muere su ser querido al que han cuidado durante mucho tiempo. Entonces, ese es el resumen general del plan social. A mí me llama mucho la atención, doctor Lopera, el tema de las familias, por lo que usted decía, es una enfermedad que puede padecer uno de los miembros, pero que definitivamente se tiene que vivir en familia. Ese apoyo, no solamente económico, sino social y psicológico. ¿Qué tan fácil o difícil es ese manejo de las familias alrededor de un paciente de Alzheimer? Indudablemente que hay que involucrar a toda la familia, porque a veces hay familias donde son muchos hijos y solo uno de ellos es el encargado de ser el cuidador. Y a veces el cuidador se enferma también de cuidar, porque el cuidado produce mucho estrés en el cuidador. Por eso nosotros tenemos unos talleres también para los cuidadores, porque consideramos que hay que cuidar al cuidador. Y una de las cosas que más énfasis hacemos en los programas dirigidos a la familia es que la familia se debe involucrar como un grupo ante el cuidado del enfermo, y esa responsabilidad no debería quedar solo en manos de uno de los hijos, sino que debería ser una responsabilidad distribuida entre todos los miembros de la familia, y si todos los miembros de la familia se involucran en el cuidado, pues indudablemente el enfermo va a tener la oportunidad de asistir a un curso de la enfermedad mucho más tranquilo, mucho menos oscilante, mucho menos traumático y a veces incluso sin mucho sufrimiento. Es decir, esta enfermedad puede brindarle al enfermo una tranquilidad enorme si toda la familia está rodeándolo con amor y con cariño en su cuidado. Incluso para el enfermo podría la enfermedad pasar desapercibida. Esta es una enfermedad que afecta más a la familia que al enfermo. El enfermo, hasta cierto punto, no puede no ser consciente de todo lo que le está pasando, y si la familia lo rodea y lo cuida de manera unánime durante toda la enfermedad, puede pasar la enfermedad desapercibida para el enfermo. Doctor Francisco, voy a empezar a compartirle algunas de las inquietudes que nos están llegando por el chat y voy a tratar de irme con ellas en el orden en que las estamos recibiendo. Entonces, la primera pregunta que le voy a compartir es la de Rodrigo Dangón. ¿Cómo controlar la alteración de la conducta en los pacientes con enfermedades de Alzheimer? Bueno, el control de los problemas de conducta en la enfermedad de Alzheimer se puede hacer de dos maneras. Una manera farmacológica y otra manera no farmacológica. Hay algunos fármacos, hay algunos medicamentos que pueden ayudar a reducir la irritabilidad, la agresividad, la excitación del paciente con enfermedad de Alzheimer. Y también hay métodos de controlar los enfermos con conductas, con métodos no farmacológicos. Le doy un ejemplo que nos enseñó una señora muy sabia que
trataba a su esposo con enfermedad de Alzheimer de una manera muy inteligente. Ella en las reuniones de grupos de apoyo nos contaba cómo que en las tardes a su esposo se volvía irritable y se volvía agresivo porque consideraba que no estaba en su casa. Esta no es mi casa, llévenme a mi casa. Y pues si se ponían a discutir que esa sí era su casa, que él sí estaba en su casa, pues terminaban en una discusión. Entonces la señora aprendió a no discutir con él y cuando él insistía que quería irse para su casa, ella muy amorosamente le decía, listo, vámonos para la casa, salía con él, daba una vuelta por la manzana, volvía a la casa y le decía, bueno, aquí volvimos a la casa. Y él aceptaba que había vuelto a su casa, o sea, utilizaba una manera comportamental para resolver la irritabilidad que le daba el señor con la enfermedad de Alzheimer cuando se desubicaba y creía no estar en su casa. Entonces, este es un ejemplo de una manera conductual de controlar la agresividad y otra manera es utilizando medicamentos que el médico puede ordenar. Bueno, hay otra inquietud de Luz María Calderón. La pregunta es, si una persona tiene Alzheimer de inicio temprano, ¿es posible saber si es genético, hereditario, mediante algún examen para saber si los hijos pueden llegar a tenerla? Bueno, sí es posible saber si una persona tiene un Alzheimer genético. La pista la da la historia familiar. Si hay una persona que tiene enfermedad de Alzheimer y en su familia varias personas han sufrido la misma enfermedad, como por ejemplo uno de los padres, varios tíos o varios hermanos, pues es altamente sospechoso de que esa persona tenga una forma genética. Y en ese caso se puede hacer un examen de sangre, extraer el DNA de la sangre y buscar en el genoma una mutación o un factor genético. Eso es lo que hemos hecho en las familias colombianas con la forma hereditaria de Alzheimer. Ahora, las personas que no tienen una historia de Alzheimer en la familia, no quiere decir que no tengan genética. Se cree que solamente el 1% del Alzheimer es hereditario, autosómico dominante. Es decir, hay dos genéticas de la enfermedad de Alzheimer, una que se llama genética simple y otra que se llama genética compleja. La genética simple quiere decir que hay unos genes de causalidad que producen enfermedad de Alzheimer. En la genética simple son genes que cuando se heredan y están mutados causan la enfermedad. Pero la gente que tiene Alzheimer esporádico probablemente tiene factores de susceptibilidad. No tienen factores de causalidad, sino de susceptibilidad. Esos factores de susceptibilidad son factores que no producen la enfermedad de Alzheimer, sino que sumados unos con otros pueden facilitar el desarrollo de la enfermedad. Entonces, la gente que tiene Alzheimer esporádico en la familia, no hereditario, no tiene que hacerse un examen genético. Si se lo hace, es para evaluar, digamos, factores, un puntaje que se llama puntaje de genes de susceptibilidad, que se llama score poligénico para la enfermedad de Alzheimer. Eso se puede hacer, pero eso no, ese puntaje no indica si le va a dar o no le da, o no le va a dar la enfermedad, solamente indica que hay un mayor o un menor riesgo de sufrir la enfermedad. Bueno, doctor, vamos a compartir otro par de preguntas. Hay muchas, están muy interesados. Queremos agradecer a todos los participantes porque sí están participando bastante, nos están compartiendo muchas de esas inquietudes, pero tampoco quisiéramos quedarnos solamente respondiendo esas inquietudes. Entonces vamos a abrir un espacio para otras dos inquietudes y seguir con la temática de este conversatorio para tratar de abordar otros puntos que tenemos clave. Entonces, alguna otra de las preguntas que nos plantean, doctor Lopera, quisiera saber si dentro del programa incluyen acompañamiento especial a los procesos de duelo cuando el paciente fallece. ¿Cómo es lo que aportamos en el duelo? Sí, es ese acompañamiento especial a los procesos de duelo cuando el paciente fallece. Bueno, cuando el paciente fallece, pues tenemos un programa de salud mental en el plan social que brinda apoyo a la familia para que la familia pueda
a elaborar el duelo de la pérdida del ser querido. Y también nosotros creemos que una manera también de que las familias ayuden a elaborar el duelo es contribuir con la investigación por medio de la donación del cerebro del fallecido para el estudio de la enfermedad y algún día encontrar la solución. Hemos visto que las familias que acuden a esa opción de donar el cerebro de la persona fallecida con la enfermedad, se siente, digamos, como satisfecha de contribuir con su granito de arena para que algún día otras familias no pasen por esto y esto pueda servir para ayudarle a la humanidad a encontrar una solución. Pero pueden contar con el grupo de neurociencias y con el equipo del plan social. Hay psicólogos y hay psiquiatras especializados en prestar ayuda para la elaboración del duelo en las familias afectadas al momento de la muerte de su ser querido con una enfermedad neurodegenerativa. Ahora sí, doctor. Ya, no te oigo. aquí ya estoy, ya volví. Fue que dejé mi micrófono apagado. Estaba agradeciéndole a los participantes de esta plataforma, 103 participantes en Zoom, pero también quería contarle, doctor, que tenemos 340 personas conectadas a través de Facebook Live, a quienes también les queremos agradecer. Le voy a hacer la última pregunta que nos envían por acá, por este chat, y recordarles que para profundizar más con el doctor Lopera, pues mañana va a tener otra charla y no terminar de gastar nuestros minuticos tan valiosos respondiendo las inquietudes. Pero una última pregunta, doctor Lopera, de las que nos llegan por este chat. ¿Cómo se hace el proceso de donación si es una familia que no hace parte del programa? Bueno, obviamente para nosotros son mucho más informativos las donaciones de cerebros de personas que están participando en los proyectos de investigación, porque tenemos una historia y tenemos un seguimiento de esa persona. Pero también en el neurobanco se aceptan y se reciben donaciones de cerebros de personas que no han estado en programas de investigación con nosotros. Digamos que a veces llama una familia y dice, mi padre tiene enfermedad de Alzheimer, acaba de morir, queremos donar el cerebro. Es bienvenida esa donación. Simplemente que la mejor manera es que le pedimos a la familia que además de la donación del cerebro nos brinden la mayor información posible sobre la historia de la enfermedad, sobre la historia clínica que la persona tiene, porque indudablemente que lo importante de estudiar el cerebro de una persona que fallece con esta enfermedad es poder correlacionar los hallazgos que se encuentran en el cerebro con la historia de evolución de la enfermedad en esa persona. Entonces sí se puede donar el cerebro aunque no se participe en las investigaciones, simplemente donando también la historia clínica de la persona que acaba de fallecer. Doctor Lopera, a propósito de esa pregunta, hablemos un poquito más del neurobanco. Son 25 años, hablemos de la importancia de este banco, de la importancia de los estudios que ustedes realizan a partir de este centro. Bueno, el neurobanco tiene 25 años, este año justamente cumple bodas de plata. Se abrió en un evento de Expo Universidad. Para nosotros como investigadores era como, nosotros sabíamos que era muy importante la donación de cerebros, porque obviamente una enfermedad incurable, intratable, pues la única manera de encontrar una solución es estudiarla muy bien, pero era un poco complicado, digamos, tocar el tema con las familias afectadas de la donación de cerebros. Entonces hicimos un programa en Expo Universidad donde se creó el neurobanco y se invitaba al público en general a donación de cerebros para el neurobanco. Y efectivamente las familias comenzaron a preguntar sobre ese programa y comenzaron a donar el cerebro de sus seres queridos cuando morían con estas enfermedades. Hoy en día el banco de cerebros, el neurobanco de la universidad, del grupo de neurociencias de la Universidad de Antioquia tiene 398 cerebros que han sido donados. Yo digo que son 398 regalos de amor de esas familias para que
los investigadores estudiemos esos cerebros y logremos algún día encontrar pistas para la solución de la enfermedad. De hecho, tenemos un programa con la Universidad de Hamburgo en Alemania para estudiar esos cerebros. Y ahora tenemos un programa con el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos que ha financiado un proyecto para los próximos 5 años para estudiar los 120 cerebros de las familias con la mutación Paisa, con Alzheimer genético, pero probablemente vamos a tener también otras oportunidades de recursos para estudiar todos los 398 cerebros que tenemos en el neurobanco, no solamente de enfermedad de Alzheimer, sino también de otras enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson, la enfermedad de Huntington, la demencia frontotemporal, CADASIL y otras enfermedades neurodegenerativas. Entonces, agradecemos mucho a todas las familias que han donado esos cerebros e invitamos a todas las familias donde tienen un ser querido con enfermedad neurodegenerativa, con Alzheimer o cualquier enfermedad neurodegenerativa, que cuando esas personas fallecen, sería un gesto muy bonito hacer la donación del cerebro, que es un procedimiento que se toma media hora, la extracción del cerebro, y no desfigura al cadáver de la persona y por el contrario contribuye mucho a encontrar una solución para la enfermedad, en cambio que las personas que no hacen la donación pues simplemente lo que hacen es que le regalan los misterios de la enfermedad a los gusanos para que devoren ese tejido que podría brindarnos muchos secretos. Porque, doctor, antes de pasar a hablar un poco más del evento que nos convoca hoy, que nos convocará por estos días, ¿por qué es importante el banco? ¿Por qué es importante apoyar el neurobanco? ¿Por qué es importante para ustedes contar con este proyecto? Bueno, yo ante eso yo diría que es lo mismo que le decimos a las familias. Mire, ustedes sufren de una enfermedad incurable. Solos ustedes no van a resolver el problema. Digamos, ustedes no pueden resolver ese problema. Seguirán sufriendo esa enfermedad indefinidamente las familias si no se encontrara una solución. Nosotros como investigadores, como científicos investigadores, solos, sin la ayuda de ustedes, no podemos tampoco resolver ese problema. La enfermedad de Alzheimer no la podemos curar nosotros solos, sin la ayuda de las familias afectadas. Entonces, hagamos un convenio, trabajemos juntos, juntos podemos. Juntos podemos. Entonces, ¿qué quiere decir ese adagio? Juntos podemos. Quiere decir que usted que sufre la enfermedad, su familia que tiene la enfermedad, contribuya con la ciencia. ¿Cómo? Bueno, déjese evaluar, acepte las evaluaciones, hágase los seguimientos médicos, los seguimientos neurológicos, déjese hacer las pruebas cognitivas, regale muestras de sangre para los estudios de biomarcadores y al final, como de todas maneras la enfermedad es incurable y no se la vamos a poder resolver, el paciente de todas maneras va a morir en algún momento. Bueno, pues aún muerto, esa persona puede seguir contribuyendo, donando su cerebro. ¿Para qué? Para que se hagan cortes de ese tejido, se miren al microscopio, se analice lo que había en ese cerebro, se evalúe cómo terminó ese cerebro en una persona que ya conocemos cómo fue la evolución de la enfermedad. Y esa es una manera de avanzar en el conocimiento de la enfermedad. Entonces nosotros lo que le estamos proponiendo a la sociedad antioqueña y colombiana es un plan que va a durar 10 o 20 años, que consiste en identificar todas las poblaciones, pues las que ya tenemos identificadas y nuevas poblaciones de interés con enfermedades neurodegenerativas que podamos identificar en los próximos años y proponerles a esas familias que hagamos un seguimiento longitudinal durante toda la vida, no solamente de las personas enfermas, sino de las personas sanas en riesgo. Y si hacemos ese seguimiento longitudinal durante toda la vida, recogiendo información
y al final la última información posible, que es la donación del cerebro al momento de la muerte, pues dentro de 10 años o dentro de 20 años tendremos todo el rompecabezas armado para encontrar la comprensión final de una enfermedad incurable y encontrar la solución de la enfermedad. Hemos recibido saludos, algunas inquietudes, algunas preguntas no solamente desde Perú, sino también desde México. Por supuesto, en Colombia también hay varias personas interesadas y conectados a través de esta charla, este conversatorio que estamos haciendo en la tarde de hoy. Queremos recordarles que esto hace parte de una serie de eventos y conversaciones que queremos plantearles a ustedes, con el que queremos abrir este escenario también en torno no solamente a los avances, a los desarrollos de este grupo científico tan importante, sino también desde la prevención. Recordarles entonces que mañana el doctor Lopera también va a estar en un espacio a las 3 de la tarde en esa charla Mejor Prevenir que Curar, en donde podemos resolver algunas de las inquietudes. Doctor Lopera, en este tiempo de pandemia nos ha tocado a todos aprender un poquito más de las plataformas, pero también de conocer de esas ventajas de lo virtual, de poder atender en su caso, en el caso de ustedes, de atender a los pacientes y acercarse de forma virtual, que definitivamente facilita muchísimas condiciones y muchísimas circunstancias. Hablemos de la aplicación que ponen también al servicio de la comunidad para tener una interacción más cercana. Sí, en esta pandemia hemos aprendido mucho de la virtualidad y nos tocó echar mano de todos los medios. Actualmente, por ejemplo, en el ensayo clínico API Colombia, nosotros tuvimos que hacer las consultas por teléfono y por medios como el WhatsApp o por el Zoom y por diferentes modalidades, hacer las citas telefónicas y poder mantenernos en contacto con los participantes. Pero incluso antes de la pandemia, el grupo estaba pensando en la virtualidad, en la manera de mantener un contacto más estrecho con los enfermos, con los cuidadores, con las familias y con la comunidad en general. Y un grupo de personas liderado por Alejandra Ruiz ha estado trabajando en una aplicación que se llama GNA App. GNA, la aplicación GNA App es una aplicación que nos va a permitir ponernos en mayor contacto y más frecuentemente con los enfermos, con los cuidadores, con las familias, indicarles a través de esas aplicaciones hábitos de estilos de vida, información sobre los proyectos de investigación clínica, sobre los aspectos del neurobanco, sobre los programas de estimulación cognitiva, sobre actividades que pueden hacer para reducir el riesgo de estas enfermedades. En fin, vamos a tener un contacto virtual mucho más estrecho a través de esa aplicación que va a ser lanzada el próximo 28 de septiembre. Y los invitamos a hacer uso de esa aplicación de ahora en adelante, porque va a ser muy importante para que estemos mucho más unidos desde la distancia, no solo por la pandemia, sino permanentemente, aunque no estemos en pandemia. Doctor Lopera, y hablemos del evento de Cuidarme, Cuidarte, de lo que se viene para estas semanas. Bueno, Cuidarme, Cuidarte es un evento que lleva 5 años. Es un evento dirigido a todas las familias afectadas con personas que tienen Alzheimer o enfermedades neurodegenerativas. Lo hemos hecho en los últimos 5 años. Cada año ha sido dedicado a un tema en particular. Por ejemplo, un año que fue dedicado en los zapatos del enfermo. Entonces vamos a reproducir este año el evento, pero será durante todo el mes de septiembre. La primera semana la vamos a dedicar en los zapatos del enfermo. Es decir, es una semana en la cual vamos a invitar a la gente a que se ponga los zapatos del enfermo y viva respetuosamente las condiciones que le toca vivir a un enfermo con enfermedad de Alzheimer. Va a haber experiencias interesantes para vivir esas experiencias que tienen los enfermos con enfermedad de Alzheimer. En la segunda semana lo vamos a dedicar al cuidador y es en los zapatos del cuidador. La tercera semana en los zapatos de la familia y en la cuarta semana se va a dedicar en los zapatos del científico.
y la idea es de esta manera abarcar todas las temáticas que nos interesan con la comunidad involucrada en las investigaciones con el grupo de neurociencias. Para ir despidiendo, doctor Lopera, se nos fue el tiempo bien rápido. Buena señal, porque cuando estamos en televisión decimos si el tiempo se nos va rápido, estamos entretenidos, es porque hemos hecho las cosas bien. No podemos dejar por fuera dentro de este proyecto, ya hablamos de las semanas, ya hablamos de todas las líneas de investigación, de todo lo que se viene haciendo, de la experiencia y del reconocimiento internacional, pero no podemos dejar por fuera el proyecto Transmedia sobre la enfermedad del Alzheimer. Doctor Lopera. ¿Sobre cuál es sobre qué? El proyecto Transmedia, el proyecto Bueno, Transmedia de la enfermedad, sí. hay un proyecto que es un proyecto financiado por Colciencias, que es un proyecto de biomarcadores en la enfermedad de Alzheimer en personas jóvenes. Entonces son personas con la mutación paisa del Alzheimer genético y están participando en biomarcadores cognitivos y electrofisiológicos. Y dentro de ese proyecto que es desarrollado por GRUNECO, Grupo de Neuropsicología y Conducta y Grupo de Neurociencias, en colaboración pues con el Grupo de Neurociencias, ese proyecto de investigación financiado por Colciencias tiene unos resultados que se llaman apropiación social del conocimiento. Y entonces ellos han desarrollado un programa que llaman El Hombre Invisible, que va a ser presentado también durante este mes de la conmemoración de Cuidarme, Cuidarte, y van a presentarles dentro del programa de la apropiación social del conocimiento del proyecto estas actividades que van a ser muy interesantes para las familias participantes del proyecto. Recordarles a todo en cuidarmecuidarte.org, ahí puede tener no solamente pues resolver algunas de esas inquietudes, sino tienen detalles de todo el evento, un evento que se va a realizar durante todo el mes de septiembre. Ya el doctor Lopera entregaba detalles de cómo va a ser cada semana y por supuesto, bien importante para todos, como va a ser un proceso de tantos días, pues también que estén muy atentos a la información, a las charlas que más les interese y por supuesto a tratar de resolver esas inquietudes, algunas de ellas que por motivos de tiempo pues no pudimos resolver en este conversatorio. Ya se nos va ajustando a la hora, doctor Lopera, o sea que antes de darle paso nuevamente a Diana, que quiere también entregarles una información valiosa en el día de hoy, agradecerles a ustedes por invitarme a ser parte de este proyecto, doctor Lopera, agradecerles el nombre de los antioqueños, yo soy del oriente antioqueño, yo soy de Marinilla, pero pues agradecerles el nombre también de los colombianos esto que están haciendo ustedes para la ciencia, para la sociedad y también acercarnos con este tipo de eventos, doctor Lopera, a espacios en los que entendamos que finalmente como sociedad también somos responsables todos, no necesitamos que tener un paciente en casa, sino empezar a sumarnos a estas realidades que a veces nos son ajenas, a otros no tantos, pero sobre todo a generar conciencia en torno al desarrollo de la investigación que están haciendo y a lo importante para los llamados a tiempo, que era lo que usted nos decía. Así que gracias por también hacerme parte de este proceso. Muchas gracias a ti, Mónica, por haber aceptado coordinar esta entrevista y te lo agradecemos con el alma. No, con mucho amor. Entonces le cedo la palabra de nuevo a Diana para que haga los ajustes de cierre necesarios, Diana. Listo. Entonces, queremos nuevamente invitarlos a que estén súper conectados con nosotros. Vamos a estar todo el mes con muchas actividades. Sé que todos tenían muchas preguntas y que mejor hubiera sido poderlas responder en este momento, pero no se pudo. Pero muchas de ellas se van a poder resolver durante todo el mes. Recuerden, la primera semana nos ponemos en los zapatos del enfermo, en la segunda en los zapatos del cuidador, en la tercera en los zapatos de la familia y en la cuarta nos vamos a poner en los zapatos de los científicos, así que no se desconecten, estén muy pendientes de nuestras redes sociales y todavía pueden inscribirse. Esperamos que les haya gustado este espacio. Gracias, Mónica, mil gracias por tu tiempo. Sabemos que eres muy ocupada, pero mil gracias. Gracias, doctor, por siempre el compromiso con el evento y con todo lo que hacemos por el bien de las personas que sufren estas enfermedades neurodegenerativas. Diana, antes de despedir, es que creo que hay una pregunta que están haciendo que es valiosa. Si se puede tener acceso al video de este conversatorio de hoy.
Sí, nosotros en Facebook lo van a poder volver a transmitir. Si tienen alguna duda o si quieren volver a revisarlo, lo pueden mirar en Facebook nuevamente. Bueno, entonces ahí están todas las indicaciones. Gracias a ustedes. Feliz tarde. Gracias. Gracias, Mónica, que estés bien. Gracias.